Siempre han sobrado 2 días en mi vida, 2 días completamente inútiles, ayer y mañana. Esta frase es la que llevó a José Luis García a escribir el guión de Asignatura aprobada. Era su 8ª película y llegaba 10 años después de su ópera prima, Asignatura pendiente. Como aquella, respira un aire de derrota, nostalgia y melancolía. He vuelto porque necesito decirte algo. Nunca hay segundas oportunidades. Porque las mata el sabor de la primera. ¿Vives solo? En la ciudad somos 300.000 habitantes. ¿Y eso qué significa? ¿Que sí o que no? Que mi vida es mi vida. A veces tenías una forma tan dulce de mirarme a los ojos que era como si me acariciaran la piel del cerebro. Un padre y un hijo nunca pueden ser amigos. Pero qué gilipollas eres, papi. Venga, joder, no quiero que te vayas así. O sea que solo hay 2 clases de mujeres. Las que cobran y las que te lo hacen pagar. En 40 años lo único que no nos ha fallado a los españoles ha sido el Real Madrid. Y encima yo soy del Atleti. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. 10 años después de Asignatura pendiente, su ópera prima, estrena García la película que vamos a ver a continuación, Asignatura aprobada. Sí, lo primero sería aclarar que no es una continuación, sino que escogieron el título un poco como reclamo comercial ante el éxito que había tenido aquella. Asignatura aprobada supone la vuelta al cine de García después de un pequeño parón de 3 años. Entonces yo dije, voy a parar y voy a ver si esto es una cosa transitoria. Y efectivamente, cuando volví a rodar Asignatura aprobada, tuve otra vez la misma ilusión que cuando hacía la primera película. Y también viene a cerrar como la primera parte de su filmografía, esa que está más basada en el presente, y luego ya inicia el ciclo de época con Canción de cuna. Son 10 años que separa Asignatura pendiente de Asignatura aprobada, 10 años en los que él ya había cosechado éxitos de taquilla, por ejemplo El Crack, había logrado el Oscar por Volver a empezar, y eso le permite reunir un presupuesto elevado para hacer esta película que reúne muchos de sus elementos más reconocibles, la verdad. Algunos de esos elementos reconocibles de los que hablas es ese aire de derrota, la melancolía, la nostalgia. Sí, esa nostalgia justamente yo creo que uniría Volver a empezar con Sesión continua y Asignatura aprobada casi como una trilogía, ¿no? Aquí ya en la primera escena tenemos al protagonista que mirando a cámara se define como un hombre que ha optado por huir hacia adelante, que ha dejado Madrid atrás, su matrimonio se ha roto y en este periodo de tiempo va pues a reencontrarse con algunos aspectos de su pasado, por ejemplo con una expareja. Es verdad que el conflicto de la película es verdaderamente sentimental, el aceptar esta idea de que a lo mejor el futuro no nos trae nada mejor de lo que hemos vivido, pero también se cuelan de refilón algunos comentarios sobre la época de ese momento, sobre la sociedad española. Por ejemplo, el auge que estaba teniendo el contagio de SIDA en aquellos años. SIDA, viejo. SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A finales de 2016 emitíamos Solos en la madrugada. García ahí se adentraba en el mundo de la radio y aquí lo hace, pero en el mundo del teatro. Sí, efectivamente, lo hace a través de 2 vías. Por un lado, vincula directamente a los personajes con el mundo de la escena y del arte. El protagonista es dramaturgo, su antigua pareja es actriz, su mejor amiga es pintora. Y por otro lado, García lo que hace es adaptar un poco la puesta en escena cinematográfica a la puesta en escena teatral. De ahí, por ejemplo, que nos encontremos con estos largos planos secuencia, con estos encuadres frontales, que yo creo que casi imita un poco la vista que podría tener un espectador desde el patio de butacas. Y además este formato alargado, el formato scope, ayuda mucho a componer estos planos teatrales, por así decirlo. Y como protagonista de esta historia que habla del teatro, recurre a un hombre de teatro, Jesús Puente. Jesús Puente llevaba toda su vida profesional ligado al teatro. García y él ya habían trabajado juntos en Sesión continua, que también rendía cierto homenaje en aquella película al teatro. Y aquí bueno, se nota que disfruta de un personaje que le debe mucho, yo creo, a ese galán fracasado de Hollywood, ¿no? Un hombre que no puede evitar seducir, aunque sea incluso a veces de manera un poco paternalista y aunque sea consciente de que todo está un poco perdido. Y a él le da la réplica Victoria Vera, que yo creo que añade al rol ese papel de estrella que ella misma había jugado en la transición. ¿Para ti es quizá este el mejor papel que has hecho en cine? Sin duda, mi mejor papel y mi mejor película. Creo que he aprobado la asignatura con esta película. Y en principio iba a completar el elenco Encarna Paso, pero por problemas de agenda fue finalmente Teresa Gimpera la que resultó elegida, ¿no? Ella había protagonizado mucho y buen cine en los 70, empezando por ejemplo por El espíritu de la colmena, pero es verdad que en esos años estaba menos activa y de alguna manera con su llamada García la recupera. Tú tienes orígenes asturianos, ¿verdad? Así es. Imagino que te gustará cómo plasma tu tierra.
Los escenarios asturianos tienen mucha presencia en esta película. Son además localizaciones que Garci ya había retratado en Volver a empezar, por ejemplo, la playa de San Lorenzo en Gijón. Vemos la Catedral de Oviedo, vemos el Teatro Jovellanos y, tratándose de Garci, pues la parada en el Molinón para ver un partido del Sporting también era obligatoria. Él y Manuel Rojas, el director de fotografía, tenían previsto enfatizar mucho esos cielos nublados de Asturias que dan una luz muy particular y que también podía expresar un poco el estado anímico del personaje. Es verdad que tuvieron muy buen tiempo y eso les dificultó un poco la tarea, pero en mi opinión hay tomas muy bellas a orillas del mar y es algo que, bueno, eleva mucho la película. En la segunda edición de los premios Goya se llevó el de Mejor Director. José Luis García es la única vez que se ha llevado ese galardón. Sí, ha estado nominado en más ocasiones, incluso después de abandonar la Academia en el 99, pero este es el único Goya que tiene. José Luis García, por asignatura aprobada. Y además, Asignatura aprobada fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, lo cual ya consolidó aún más ese idilio entre Hollywood y García después del Oscar por Volver a empezar y la nominación de Sesión Continua. Estaba en Los Ángeles cuando se produjeron los Goya y no vino a recoger su estatuilla. No tenemos la foto. Gracias. A ti. A otro José Luis, a Sáez de Heredia, dedicó García Asignatura aprobada. La historia de un hombre que confiesa no haberse enfrentado nunca a la vida y que encarna el más claro ejemplo de la huida hacia adelante. Glenda Jackson, la obra es una mierda. Tenías una forma tan dulce de mirarme a los ojos que era como si me acariciaras la piel del cerebro. Pensaba que el otro la tenía más grande y que era capaz de echar 4 o 5 polvos y que nunca tenía necesidad de encender un cigarrito o leer el periódico como todos los demás. 1987, José Luis García estrena Asignatura aprobada, la película que veíamos ayer. Es la única vez que ha conseguido el Goya a Mejor Director y aquí sí que esta película respira pues la nostalgia, la derrota, la melancolía, todos esos elementos que están siempre muy presentes en el cine de García. Sí, estuvo nominada al Oscar, ¿no? También creo. Sí. Sí, mejor película extranjera. De hecho, no fue a recoger este premio Goya porque estaba en Los Ángeles. José Luis García, por asignatura aprobada. En ausencia de José Luis García, que como todos ustedes saben, se encuentra nada menos que en Hollywood, recoge el premio José Luis Merino. Estaría haciendo la promoción, porque los Oscars fueron mucho después, la ceremonia fue mucho después. Yo estuve con él en ese viaje, ¿no? Y sí, es la segunda edición de los Goya, el año 87, y fue muy curioso porque barrió El bosque animado, de José Luis Cuerda, y José Luis Cuerda no fue nominado siquiera como director. Y en cambio Asignatura aprobada no fue nominada como película, pero sí José Luis García como director y lo ganó el Goya. Tenía otra nominación la película que era la de dirección de producción, cosa muy curiosa porque no es una película muy de producción, ¿no? La verdad es que no. Y era la tercera vez que García era nominado al Oscar, porque había ganado con Volver a empezar, pero luego había sido nominado de nuevo con Sesión Continua y luego con esta, y luego lo será otra vez con El abuelo más adelante. Asignatura aprobada nace de una frase escrita en un sobre del Hotel Príncipe de Asturias. Pues eso, dice, hay 2 días que han sobrado en mi vida, ayer y mañana. Yo pensé que podía ser el punto de arranque para una película. Un homenaje al mundo del teatro, ¿no? Todo transcurre en pues, el pasado, el presente, todo está ahí vinculado al teatro. Sí, yo creo que, hombre, es muy García la película realmente, o sea que tú ves Volver a empezar, ves, y tienen esa melancolía, esa... Ya desde el monólogo inicial. Sí, realmente, efectivamente, ese monólogo mirando a cámara, hablando, tal, son cosas curiosas que me llamaron la atención cuando la vi. Yo soy un tipo, bueno, bastante cobarde. Incluso también el personaje, ¿no?, de ella, de la amiga, no tanto del amante, sino de la amiga, me parece que es súper interesante. Ese personaje es el que más me ha cautivado de la película. El de Teresa Gimpera, ¿quieres decir? Sí, el de Teresa, sí, realmente me parece muy interesante porque me imagino que bueno, ya estamos hablando de los 80, pero también eso, contar desde una mujer, ¿no?, que tiene relación con veinteañeros, que
que no lo oculta, que sabe que eso es lo que le pasa. Bueno, me parecía muy curioso dentro de una película que a lo mejor formalmente tú puedes decir es una peli como más clásica, pero eso de repente era un mensaje como un poco transgresor. Si lo que te gustan son las mujeres mayores, me dijo, acuéstate conmigo. Después se puso a chillar. Jesús Puente, la edad que tiene en ese momento, esa ojera, esa mirada y ese careto que tiene Jesús Puente, me fascina. Está muy bien el perfil. Yo creo que sería de esos actores, Jesús Puente, que si hubiera sido americano en una edad así, o sea, cuando era más mayor, le hubiera cogido un Tarantino, lo hubiera resucitado y hubiera hecho de él... No, pero bueno, Jesús Puente hizo una carrera bastante buena, ¿no? Totalmente. Es decir, es un hombre que empezó en el doblaje, que empezó haciendo papeles muy pequeñitos a fines de los 50, primeros 60, y que luego se convirtió en un actor de reparto muy sólido y finalmente protagonizó muchas películas en los últimos tiempos. Era un actor magnífico, hacía estupendamente los papeles de western Jesús Puente. Sí. Creo que sí, que soy el único actor protagonista de dos películas nominadas para el Oscar. Creo que sí. Bueno, pues es verdad que ha sido, pero ha sido gracias a que José Luis García, que es el director del Oscar, por autonomasia naturalmente, porque se dirige siempre a hacer esas películas, y he tenido la suerte de protagonizar sus últimas películas que fueron nominadas para el Oscar. Sesión continua y asignatura aprobada. Esta película compitió para los Oscar con Adiós muchachos de Louis Malle, con El festín de Babette de Gabriel Axel y con La familia de Torescola. ¿Y quién ganó? The winner is Denmark for Babette's Feast. Ganó El festín de Babette, aunque Louis Malle estaba completamente convencido que ganaba él. En el último momento ganó El festín de Babette. Digo eso porque Louis Malle estuvo totalmente sobrado en la rueda de prensa y en Hollywood. Iba de ganador total. Y a la noche siguiente ganó El festín de Babette. Y García estuvo completamente convencido que no tenía ninguna posibilidad y estaba totalmente relajado, y lo pasamos muy bien en ese viaje. Venía también Victoria Vera y José María González Sinde, que era amigo y productor de García. La mayor satisfacción que he tenido en mi carrera fue el 17 de febrero de este año, cuando fue nominada a asignatura aprobada. La mayor alegría que he tenido profesional en mi vida, porque era como cerrar un ciclo. Yo creo que es muy difícil salir 3 veces elegido por tu propio país y que las 3 veces seas nominado. Es muy difícil, no hay que tentar más a la suerte.